Dios, habiendo hablado en otros tiempos por medio de los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo. Correo del cielo, un mensaje para el corazón. A todos los hermanos y amigos, sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a esta escuela dominical. Los niños, los jóvenes, sean bienvenidos también en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Qué importante es que todos los días, hermanos, nosotros vengamos a este lugar con una disposición para aprender la palabra de Dios. Porque la Biblia habla de que todo cristiano debe de llegar a una estatura, debe de llegar a un nivel. La pregunta es, ¿cómo hace el cristiano para llegar a ese crecimiento, para llegar a esa estatura o para llegar a ese nivel? ¿Cómo creen ustedes que el cristiano llega a ese nivel? ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos brinda ese crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Así como nosotros nos alimentamos físicamente, la palabra de Dios alimenta nuestra alma. ¿Cuánto lo creemos? Y entre más nos alimentemos, entre más balanceada sea nuestra dieta, entre más balanceada o sea de mejor calidad el alimento que consumimos, vamos a tener un mayor y un mejor crecimiento en la palabra de Dios. Todos iniciamos siendo niños. Y dice la Biblia en Corintios que a los niños es necesario darles ¿qué? Leche. Porque el alimento sólido de pronto les puede caer un poco pesado para su estómago. Pero a medida, o mejor dicho, el Señor no nos llama para quedarnos siendo niños. El Señor cada día quiere revelarnos más y más de su palabra. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? ¿Y cuántos hemos venido hoy a alimentarnos a través de la palabra de Dios? Gloria a Dios. Y en esta mañana quiero tratar un tema. Y el título del mensaje es un llamado con premura a la diligencia. Un llamado con premura a la diligencia. Y antes de quiero prepararlos y hay una frase que dice que es necesario a veces desaprender para volver a aprender. ¿La hemos escuchado o no? No, nunca la hemos escuchado. Hay algunas cosas que uno necesita desaprenderlas para volverlas a aprender, para adquirir un nuevo conocimiento. No que el conocimiento anterior se borre, sino que es necesario uno por un momento desaprender, dejar lo que ya aprendió para poder aprender una nueva cosa sobre ese mismo asunto. Y en esta mañana esa va a ser la invitación, porque vamos a mirar una historia bíblica, pero vamos a mirarla de una manera diferente. Porque la palabra del Señor tiene muchas maneras de verla. Y la importancia es que de la forma en que lo veamos nos proporcione una enseñanza para nuestras vidas. Entonces, el título del mensaje es un llamado con premura a la diligencia. Y vamos a ubicarnos en el libro de Jueces, el séptimo libro de la Biblia, Antiguo Testamento, Jueces. Todos vamos a abrir nuestras Biblias, porque estamos en una escuela dominical. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que traer un material de estudio, ¿sí o no? Y felicito a los hermanos que también traen un cuaderno y lápiz y lapicero para anotar. Eso es de grande bendición para la vida espiritual. Entonces vamos a abrir nuestro libro de estudio en el libro de Jueces. Cuando estemos en Jueces, vamos a ubicarnos en el capítulo número 16. Y cuando estemos en el capítulo 16, vamos a ubicarnos en el versículo número 16. Entonces reitero la cita, Jueces, capítulo 16, verso 16. Vamos a hacerlo para honra y gloria de nuestro Dios. Jueces capítulo 16,
verso 16. Es una historia bastante conocida por los lectores de la Biblia y aún por los que no leen mucho la Biblia. Es una de las historias más conocidas porque es la historia de Sansón. ¿Cuántos estamos en la lectura? Entonces vamos a hacerlo para gloria de nuestro Dios. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón, estamos hablando de Sansón, y le dijo: nunca mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y viendo Dalila que ella había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 gadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Versículo número 22. Y vamos a recordar este versículo, vamos a memorizarlo, tratar de memorizarlo. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vamos a memorizar muy bien ese versículo. Yo quiero que lo leamos todos. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Vamos a continuar la lectura. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio ¿a quién? ¿Quién era Dagón? Era un dios de ellos. Y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndole el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. ¿Para qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y sirvió Sansón de qué? ¿De qué tuvieron a Sansón? De juguete. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces miren lo que hizo Sansón. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyes sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio o el espectáculo de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces, este verso 30 también vamos a recordarlo muy bien. Entonces se inclinó con toda su fuerza, y cayó la casa sobre los principales y sobre el pueblo que estaba en ella. Y dice la Biblia: y los que mató. Esta es la frase que yo quiero que también tengamos muy en cuenta. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Gloria a Dios. Podemos estar cómodos. Dios nos bendiga y nos hable a través de su palabra. Un llamado con premura a la diligencia. En otras palabras, o en español, un llamado urgente para que nosotros aprendamos a ser diligentes. La diligencia es necesaria. Y podríamos decir
que es una vida diligente la que nos va a conducir al cielo. Hay muchos cristianos que se toman la vida evangélica, la vida cristiana, de una manera muy deportiva, de una manera muy relajada, y no ponen diligencia a lo que deben poner diligencia. Ponemos diligencia al estudio, al trabajo, muchos a sus mujeres. En el mundo se pone diligencia a los placeres, pero a lo que requiere diligencia, nosotros por lo general no ponemos diligencia. Es por eso que en esta mañana es importante que aprendamos a ser diligente en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Ahora, la historia de Sansón. Siempre hemos visto la historia de Sansón como un gran héroe o como un gran hombre, el cual Dios utilizó para salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Pero en esta mañana quiero que analicemos la historia de Sansón de una manera diferente y que nos pueda aportar una enseñanza. Porque en esta mañana quiero que miremos quién era Sansón, pero desde la perspectiva de los filisteos. ¿Quién era Sansón desde la perspectiva del enemigo o desde el pueblo de los filisteos? Para el pueblo de Israel, Sansón era un gran héroe. Para el pueblo de Israel, Sansón era un gran hombre. Pero para el pueblo de los filisteos, para la ciudad de Filistea, Sansón era el enemigo más buscado en aquella tierra. Era el que encabezaba la lista de los más buscados. Era el que estaba en todas las paredes y los postes. Se busca Sansón, porque Sansón era el enemigo más significativo que había en el pueblo de los filisteos en aquel momento. ¿Y por qué? Porque Sansón era la persona que más había causado daño, que había causado más destrucción en aquel pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y miramos que llega un momento, gloria a Dios, miramos que llega un momento en la vida de Sansón, del pueblo de los filisteos, cuando por medio de una mujer, por medio de Dalila, Sansón es entregado. Miren, ni ejércitos, ni reyes, ni trampas habían podido con Sansón, pero una sola mujer, una mujer tuvo la capacidad para enredar a Sansón lo suficientemente, de modo que él le descubrió, dice la Biblia, el secreto de su gran fuerza. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, miremos lo importante y cómo el mensaje se va enlazando. Sansón estaba en manos de los filisteos. Sansón había sido entregado a los filisteos. Ya los filisteos tenían el poder sobre su enemigo, tenían el poder sobre Sansón. Pero ¿se acuerdan el primer versículo que yo les dije que teníamos que tener en cuenta? Amén. ¿Cuál era el versículo? ¿Sí lo memorizamos? El verso 22, ¿qué dice? Y el cabello de su cabeza comenzó, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Los filisteos ya sabían en dónde estaba el secreto. Estaba el secreto en su pelo, en su cabello. Pero miren, la falta de diligencia de los filisteos. El cabello comenzó a crecerle nuevamente a Sansón. Nuevamente su cabello comienza a crecer. La pregunta es, ¿por qué los filisteos no volvieron a rapar la cabeza de Sansón si ya sabían que ese era el secreto de su gran fuerza? Faltó diligencia en los filisteos. Faltó diligencia en aquellos hombres para mantener a ese enemigo bajo sus pies, para mantener a ese enemigo dominado. Y mirábamos en el último texto que la falta de diligencia, que esa falta de preocupación causó que un gran estrago en el pueblo de los filisteos. Porque dice la Biblia, lo leíamos, el verso número 30, que Sansón ese día causó más muerte que todas las que había hecho durante toda su vida, en un solo día. ¿A causa de qué? De la falta de diligencia de los filisteos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Ahora,
nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, tenemos a un enemigo. Tenemos a un principal enemigo. Y ese enemigo es el diablo. Y el diablo se ha encargado de sembrar la semilla del pecado en la humanidad. San Juan, capítulo 10, en el versículo número 10 dice: el ladrón no ha venido sino para hurtar, para matar y para destruir. El enemigo, el diablo, en esta mañana quiere destruir su vida. Hermano que me escucha, el enemigo quiere dañar su vida espiritual, quiere dejarlo arruinado, quiere ponerlo por el suelo. Pero Jesucristo también ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Alabanza sean a Dios. Ahora, quiero que también observemos otra cosa. Sansón, los filisteos trataron de muchas maneras de atrapar a Sansón, de dañar a Sansón, pero por sus fuerzas como tal los filisteos no pudieron hacerlo. Necesitaron la intervención de esta mujer para que Sansón pudiera ser totalmente derrotado. Porque, hermanos, cuando Dalila entrega a Sansón a los filisteos, lo entrega sin fuerzas, lo entrega totalmente incapacitado. Y cuando él intenta defenderse, él ya no podía. Eso lo hizo Dalila, alabado sea el nombre de Jesús. Y a veces el ser humano trata de luchar por sus propias fuerzas contra el pecado, trata de luchar con sus propias fuerzas contra el diablo, pero es totalmente imposible. ¿Cuántas personas duran en el mundo tratando de batallar contra los deseos del mundo? Pero es imposible. ¿Por qué? Porque la carne está enferma. Pero cuando Cristo Jesús llega a la vida de la persona, cuando Cristo Jesús llega a nuestras vidas, Él sí tiene el poder para derrotar al enemigo. Gloria a Dios. Él sí tiene el poder para vencer. Gloria a Dios. Y Él entrega a Satanás bajo nuestros pies. Porque miren, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y cualquiera que hace pecado, esclavo es ¿de qué? Del pecado. Nosotros cuando estábamos en el mundo éramos esclavos del pecado. ¿Y cuántos aquí no teníamos luchas por salir del pecado? ¿Y cuántas veces no lo intentamos con nuestras propias fuerzas? Ahora yo sí voy a ser capaz, ahora sí me voy a poner las pilas. Y eso terminaba en intentos frustrados. ¿Por qué? Porque por nuestras propias fuerzas nada podemos hacer. El libro de Zacarías, en el capítulo 4, versículo 6, la palabra del Señor dice: no es con caballo, no es con poder, sino con mi Espíritu Santo. Usted y yo estamos aquí no porque somos autosuficientes, sino porque hubo alguien que nos ayudó, y su nombre es Jesucristo. A Él sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos. ¿Cuántos alabamos a Dios? Denle un fuerte aplauso al Señor. Ese sacrificio de Cristo Jesús, que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, es el que nos ha librado de la muerte. Ahora quiero que miremos Romanos. Vamos a leer en el libro de Romanos, porque estamos haciendo la analogía de la historia de Sansón, mirándolo desde otra perspectiva. Romanos capítulo 16, versículo número 20. Romanos capítulo 16, versículo número 20. ¿Qué dice? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esa primera frase, en el primer punto, dice: y el Dios de paz aplastará en breve o en poco a Satanás ¿bajo qué? Bajo vuestros pies. Hermanos, Dios ha derrotado al enemigo. Dios ha derrotado al diablo y lo ha entregado debajo de nuestros pies. ¿Cuánto lo creemos? ¿O cuántos sienten que el diablo está por encima de ellos? ¿Sentimos que el diablo está por encima de nosotros? ¿Sentimos que el diablo nos está pisando a nosotros? ¿Cuántos sentimos que estamos por encima del diablo? ¿Cuántos sentimos que estamos por encima del diablo? Que Dios lo ha entregado debajo de nuestros pies. Entonces,
Es muy parecido, porque Dalila entrega totalmente derrotado a Sansón a los filisteos. Los filisteos lo único que tenían que hacer era estar al pendiente, al cuidado de que a Sansón no le volviera a crecer el pelo, tenerlo ahí bajo sus pies, porque ya lo tenían dominado. Ahora, el Señor ha entregado al enemigo bajo nuestros pies, y junto con el enemigo todas las cosas, porque el Señor dijo en su palabra que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Dios. Y no sé cuántos creamos en esa palabra. O sea que aunque el enemigo trate, ya hay una promesa de victoria para la iglesia. Aunque el enemigo se levante como ríos, el Espíritu de Dios levantará bandera. ¿Cuántos lo creemos? O sea que el enemigo está derrotado. Dios lo ha entregado bajo nuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién es el que vive? Jesucristo. Al nombre de Jesús. Al nombre de Jesús. Hermanos, y el libro de Efesios, en el capítulo 4, comienza el apóstol Pablo a hablarnos de la vida antigua y de la vida nueva. Y yo creo que los que estamos aquí hemos sido renovados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos sentimos que hemos sido renovados por el Espíritu Santo? Y dice la Biblia que el viejo hombre, ¿qué? Ha pasado. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que aquí todas las cosas son hechas como. ¿Cuántos somos nuevos en Cristo Jesús? Entonces, Dios ha entregado al diablo bajo nuestros pies. Esa antigua vida también ha quedado en el pasado. Pero, ¿qué sucede? Que a veces, por la falta de diligencia, a veces, por no estar al pendiente, al cuidado de nuestra vida cristiana, el enemigo comienza a tomar nuevamente fuerzas. El enemigo, esa vida antigua, ese viejo hombre, comienza nuevamente a posesionarse en nuestras vidas. Porque, hermanos, déjeme decirle algo. Cuando Jesucristo llega a la vida de la persona, Jesucristo llega para cambiarla y para transformarla. Y lo que uno siente cuando Cristo Jesús comienza a actuar en su corazón es una alegría inexplicable. Uno se siente libre, uno se siente más liviano, uno se siente suelto. Porque Dios, cuando llega a la vida del hombre, la transforma y la cambia para su mejoría. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Pero entonces vuelve nuevamente en esas cosas, las cosas del viejo hombre, el enemigo nuevamente a levantarse, y se levantan por falta de diligencia. A ese Sansón comienza nuevamente a crecerle el cabello. Aquella persona que ya no se airaba porque Cristo Jesús hizo la obra, comienza por su falta de diligencia a airarse nuevamente. Ese viejo hombre comienza a entrar nuevamente, bendito sea el nombre de Jesús. Aquella persona que había abandonado la televisión, porque es muy bonito cuando usted está en ese primer amor y usted dice: yo quiero apartarme de todo lo del mundo. Uno se cree la persona más santa. Yo creo que hasta más santos que los ángeles nos sentimos. No queremos saber nada del mundo, no queremos conocer nada del mundo. La pregunta es, entonces, ¿por qué después de pasar un tiempo como que otra vez sentimos deseo hacia lo que ya habíamos abandonado? ¿Por qué otra vez comenzamos a caer en las cosas que ya habían pasado? Eso es por falta de diligencia, es por falta de estar cuidadosos de nuestra vida cristiana, es por falta de estar cuidadosos de que ese enemigo que Dios ya ha derrotado no le vuelva a crecer ese cabello o no vuelva a levantarse. Por eso en esta mañana hay un llamado urgente para que nosotros seamos diligentes en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Él vive y reina por los siglos. Proverbios, capítulo 6. ¿Qué creen ustedes que es lo contrario a la diligencia? ¿Qué es lo contrario a la diligencia? La negligencia. ¿Y cómo podríamos interpretar la negligencia? La falta de cuidado a lo que requiere cuidado. La falta de atención a lo que requiere atención. Y hay algo que nos lleva a esa negligencia, y es la pereza.
La pereza nos lleva a la negligencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Si lo creemos o no lo creemos? La pereza nos lleva a la negligencia. Y la pereza hace que el cabello de ese enemigo comience a crecer nuevamente. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 6, verso 9. Perezoso, ¿hasta cuándo has de qué? ¿Cuándo te levantarás de qué? Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar las manos para tu reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Estos 3 versículos que acabamos de leer es la explicación a esas frases de mañana oro, mañana voy al culto, hoy me siento muy cansado, hoy estoy ocupado en otras cosas, mañana lo hago, me levanto, no, pero es que en la tarde, ya oré en la mañana, ¿para qué orar en la tarde? En las noches, no, ya oré todo el día, ya me voy a acostar así, no, estoy muy cansado y me acuesto sin orar. Para la lectura de la Biblia, no, qué pereza leer la Biblia. Y mucho más, cuando uno se coloca a leer la Biblia en el celular, que no estoy diciendo que sea malo, pero cuando uno se coloca a leer la Biblia en el celular, hay muchas distracciones. Y más cuando usted deja el wifi prendido. Comienza usted a leer la Biblia, tras que ya se convierte en una lucha ir a leer la Biblia, deja el wifi prendido y llega el enemigo desde el infierno y comienza a mandar mensajes de texto porque utiliza vasos. Y usted va a ponerse a leer la Biblia y ya llega el mensaje de WhatsApp y usted comienza a abrirlo y comienza a chatear y a responder, no, pero va a leer la Biblia. Y llega el otro mensaje y comienza a chatear y pasan 2 y 3 horas y se le fue el tiempo sin leer la Biblia. Eso hace parte de la pereza y de la negligencia. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos a ser diligentes. ¿Cuántos dicen amén? Miren, la falta de comunión con Dios, la falta de leer la palabra de Dios nos apartan del conocimiento de la verdad. Y son cosas que hacen que en ese Sansón, en ese enemigo, comience a crecerle el cabello nuevamente. Comience a tomar el viejo hombre fuerza nuevamente. El diablo comience a tomar fuerza nuevamente. Por eso es que en esta mañana todos, absolutamente todos, debemos de reprender la pereza en el nombre de Jesús. ¿Cuántos debemos de reprender la pereza en el nombre de Jesús? Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Diga, hay poder en el nombre de Jesús. Reprendemos toda pereza. ¿Cuántos dicen amén? Toda pereza tiene que salir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alabamos a Dios? Denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que sacar la pereza de nuestras vidas. Todos, niños, jóvenes, adultos, todos debemos de sacar la pereza de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. La pereza nos lleva a la negligencia. Cuando usted va a leer la Biblia, póngase a leer la Biblia. Y si evita hacerlo en el celular, muchísimo mejor. Cuando usted va a orar, póngase a orar. ¿No les ha pasado que muchas veces uno se va a arrodillar a orar y comienzan a llegarle pensamientos, perturbaciones? ¿Qué voy a hacer ahorita? No he hecho el almuerzo, no he hecho el aseo, las tareas que tengo por hacer, mañana el trabajo. Comienzan a llegar una serie de perturbaciones y al final de todo, uno no termina orando sino pensando. Lo único que hace es pensar arrodillado. Pero hermanos, cuando vayamos a orar, qué importante es sacar ese espacio para Dios. Y yo sé que el diablo pondrá perturbación, traerá esos pensamientos, pero cuando sea así, dígale: Satanás, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Amén. Yo he venido a hablar con mi Dios y no hay nada ni nadie que me impida esa comunicación con mi Señor. ¿Cuánto lo queremos? ¿Cuánto le damos la gloria al que vive? ¿Cuánto le damos la gloria al que vive? Miren, hermanos, el diablo es muy inteligente. El apóstol Pedro dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién devorar? El diablo todo día, noche está pendiente y mirando la forma en cómo puede hacernos la guerra a nosotros. Pero me da tristeza el saber que a veces somos nosotros los cristianos quienes dormimos. Somos nosotros los cristianos quienes a veces no somos diligentes. Cosas tan simples, tan básicas como las que nos encantan, los cultos, cantar, alabar a Dios.
Miren que el diablo a veces pone pereza aún para alabar a Dios. A veces pone pereza para ir a los cultos y uno se relaja, uno dice, no, mañana lo hago, cantar, no, puedo hacerlo más tarde. Y el más tarde, hermano, se van días, se van semanas, se van meses y uno no hace lo que Dios pone en su corazón. Es por eso que nosotros hoy debemos de aplicar diligencia. La pereza tiene que salir de nuestros días. Amén. El después tiene que salir de nuestros días. El mañana lo hago, eso tiene que desaparecer hoy. Si hoy podemos orar, lo vamos a hacer hoy. Si ahora podemos cantar, lo vamos a hacer hoy. Si hoy podemos leer, lo vamos a hacer hoy. Porque hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. ¿Cuántos alabamos a Dios? Denle un aplauso fuerte al que vive en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis, capítulo 3. Miremos el mensaje de Dios en esta mañana. Apocalipsis, capítulo 3, el verso 1. Miren lo que Dios nos está diciendo. Vamos a tomar esta palabra muy personal. El que tiene los 7 espíritus de Dios, ese es el mensaje a la iglesia de Sardis, y las 7 estrellas dice esto. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Verso 2. Sé vigilante. ¿Qué nos manda el Señor en esta mañana? Que seamos como vigilantes. Y afirma las otras cosas que están. ¿Por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Pues si no, ¿qué? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora he de venir sobre ti. Dios nos manda que seamos como vigilantes. Diga conmigo, vigilantes. Diga, Señor, ayúdame a velar. Dígale, Señor, ayúdame a velar. ¿Qué hace un vigilante? Un vigilante reposa, ¿cierto? Se echa en la silla, duerme durante la noche. ¿Qué hace un vigilante? Un vigilante está vigilando, valga la redundancia, ¿cierto? Está cuidadoso, está pendiente. Y no nos llevemos solamente a la noche, sino que durante el día el vigilante está pendiente de quién está entrando, de quién está saliendo, cómo se están dando las cosas, el ambiente, qué movimientos hay. ¿Cuántos vigilantes, por cumplir bien su deber, han evitado catástrofes en el mundo? Han evitado dolores en el mundo. Han evitado destrucción en el mundo, que descubren una bomba por ahí porque ven a señores por ahí que los ven como medio raros y van y resulta que era un accidente lo que se iba a provocar, porque son personas que están cuidadosos, pendientes. Y si nosotros fuéramos vigilantes en nuestras vidas espirituales, muchos de nuestros dolores, muchos de nuestros llantos que hemos pasado no los hubiéramos evitado. Porque llegan las dificultades a veces porque no somos vigilantes en nuestras vidas. Porque el diablo comienza a meterse de una manera muy sutil en la vida del cristiano. Y como el cristiano no está pendiente, como en el cristiano falta diligencia, entonces el diablo llega a la vida del cristiano y produce un gran daño. Es por eso que en esta mañana necesitamos vigilar. ¿Cuántos dicen amén? Porque el diablo anda como león rugiente, pero nosotros necesitamos vigilar para evitar daños en nuestras vidas y para que nuestra vida sea victoriosa en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos vigilar? ¿Cuántos deseamos vigilar? Ahora, otra cosa es que muchas veces somos cristianos, dice la Biblia, de doble ánimo. Y el que es inconstante, o el que es de ese espíritu de doblado ánimo, es inconstante ¿en qué? En todos sus caminos. Qué terrible es ser de doblado ánimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy queremos servirle a Dios y mañana no queremos servirle a Dios. Hoy queremos estar en el culto, mañana no queremos estar en el culto. Hoy me reúno con los hermanos para cantar,
mañana no quiero estar. Hoy me gusta tocar los instrumentos, mañana no quiero tocar los instrumentos. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hubo una época en el pueblo de Israel, usted lee el libro de los jueces, eran personas como que no entendían. Les voy a decir por qué. Porque dice el Señor que Él les enviaba al enemigo para que los destruyeran, porque se olvidaban de Dios. Y cuando llegaba el enemigo, ahí como que sí comenzaban a clamar y elevaban su clamor al Señor. Y cuando las cosas se ponían otra vez bien, ellos se olvidaban de Dios. Y así mantenían. Unos años le servían a Dios y otros años no le servían a Dios. Y qué triste que sea así a veces en la vida del cristiano. Que cuando nos llegue la dificultad, ahí sí nos ponemos a ayunar. Ahí sí nos ponemos a orar, ahí sí nos ponemos a buscar la presencia del Señor. Y cuando salimos de la dificultad, ya no queremos orar, ya no nos queremos ayunar, ya no queremos buscar la presencia de Dios. Entonces Dios vuelve a mandar una dificultad y ahí sí comenzamos a buscar al Señor. Lo terrible es que si el Señor llegara a venir en un momento en donde usted está flaqueando, usted está corriendo peligro con su salvación. Es por eso que nosotros en todo momento debemos de ser diligentes. ¿Cuántos dicen amén? Mirando la forma en cómo estamos andando. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no podemos servir a Dios hoy sí y mañana a Dios no. Nosotros debemos de servir a Dios todos los días de nuestras vidas, porque para eso somos llamados. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. ¿Dónde están los llamados para Dios? ¿Dónde los consideramos llamados? Para la gloria de Dios. Que buena alabanza fuerte al Señor. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, volvemos a Jueces. A Sansón comienza a crecerle el cabello. Faltó diligencia. Se sentían tan grandes. Se sentían ya que lo habían logrado todo. Se sentían ya poderosos. Hermanos, y qué gran error es creer que ya lo logramos todo. Qué gran error es sentirse tan grande y tan poderoso. A los filisteos les pasó al igual que Pedro. Pedro le dijo a Jesús: yo no te negaré. Si es necesario ir a la muerte contigo, allá yo te voy a acompañar. Se sentía tan grande, se sentía tan seguro de su amor por Dios, que el Señor le quita la venda y le muestra cómo era realmente su amor por Dios. Porque a veces hablamos cosas por sentirnos espirituales que realmente no van al caso. Y aquel que dijo, pongan atención, aquel que dijo que iba a ir hasta la muerte con Jesús fue el que lo negó 3 veces. Fue el que dijo: no conozco a tal hombre. Y el apóstol Pablo dice que aquel que crea estar firme, mire que ¿qué? Mire y no caiga. Y a veces nos sentimos tan firmes y llega algo y nos hace deslizar, nos hace caer. Hermanos, siempre somos necesitados de Dios. Nunca diga: es que yo puedo. Nunca diga: es que yo soy capaz. Nunca diga: es que por mis fuerzas. Siempre póngase en las manos de Dios. En las manos de Dios el diablo no nos puede hacer daño, pero es en las manos de Dios. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero lo podemos hacer ¿en quién? En Cristo. Nunca diga: yo ya lo logré. Ni el apóstol Pablo osó usar esas palabras. Él dijo: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, vestiendo hacia lo que está delante. Amén. Al premio de su supremo llamamiento, que es el Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Entonces, todos los días somos necesitados de Dios. Ahora, la palabra del Señor, ahí en Jueces, donde estábamos leyendo, dice la Biblia, vamos a leer el versículo 26. Vamos a leer el versículo número 26.
bueno, el verso 25 dice, el verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, mira, se sentían ya logrados, que ya lo habían hecho todo, dijeron, llamad a Sansón para que ¿qué? Para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió ¿de qué? De juguete delante de ellos. Suena un poco extraño, pero ¿cuántos cristianos, por sentirse tan espirituales, por sentirse tan fuertes, comienzan a jugar con el pecado? Comienzan a jugar con el diablo. No, es que esto a mí ya no me hace daño. No, miren, hermanos, cuántas personas, hermanos, han caído en fornicación, muchos en adulterio, por sentirse grandes y poderosos. Cuando se les dio el consejo, no le conviene esa conversación, no le conviene esa amistad, no, a mí no me pasa nada, yo estoy con Dios, yo oro, yo ayuno. Y hermanos, por no acatar el consejo, se pusieron a jugar, toman el pecado como un juguete. Eso es falta de entendimiento. Se vuelve uno negligente y la persona cae en pecado. Y cuando cae en pecado es cuando ya abre los ojos, pero es demasiado tarde porque ya no hay nada que hacer. Y muchas veces, por sentirnos tan seguros de nosotros mismos, caemos nuevamente en las cosas de las cuales Dios ya nos ha rescatado, de las cosas de las cuales ya Dios nos ha levantado. Y miren, ellos se pusieron a jugar con Sansón. No solamente dejaron que le creciera el cabello, sino que se pusieron a jugar con Sansón. Hermanos, amigos, niños, jóvenes que me escuchan en esta hora, el mensaje de Dios, el mensaje de parte de Dios para nuestras vidas es que no juguemos con el pecado, es que no juguemos con las tentaciones. A veces nos gusta merodear y pasar por ahí. No, las tentaciones hay que cortarlas de raíz. No podemos permitir que el mal tome fuerza en nuestras vidas. Apenas sintamos que el enemigo quiere entrar, así usted no vea peligro, aléjese de ahí. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si, hermano, el pecado está ahí y estamos propensos a caer, debemos de alejarnos de ahí, huir de esa situación, porque mejor es que nos digan cobardes, pero que estemos en el reino de los cielos. A que por una valentía perdamos nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. ¿A cuántos nos tratan de bobos? Deje de ser bobo. Usted por verse una serie no se va a perder. Pero cuántas personas no terminan enviciadas. Deje de ser bobo por esa amistad. Eso que le están diciendo es mentira, no sea bobo. Pero ese es el mensaje del diablo. La importancia aquí es que usted sea inteligente, que sea sagaz. Y si usted ve que eso no le conviene, entonces no lo haga. Así le digan bobo, así lo traten, no sé de cuántas cosas el diablo lo quiera tratar. Dele gracias a Dios porque Dios está guardando su vida. Dele gracias a Dios porque Dios está guardando su camino para que usted algún día pueda partir con él. Aleluya. No podemos jugar con el pecado. Y el domingo pasado hablamos de la fidelidad a Dios. No podemos coquetear con el pecado. El diablo viene y nos coquetea, pero nosotros tenemos que ser fieles a Dios. No nos pongamos a jugar con el pecado. Miren, Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Por qué razón cayó Eva? ¿Alguna vez se han preguntado eso? ¿Por qué razón Eva comió el fruto? Génesis capítulo 3, verso 6. El diablo, pongan atención, el diablo le trae la propuesta a Eva. Le dice, coma del fruto. La pregunta es, ¿el diablo o la serpiente obligó a Eva que comiera del fruto? No. El diablo, la serpiente la mordió y por el veneno fue que Eva comió el fruto. ¿Quién lo hizo? Ella lo hizo voluntariamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, póngale atención. Y vio, Génesis capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era como bueno para comer. ¿Y que era como? A los ojos. ¿Y que era árbol qué? Codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, el diablo le presenta la propuesta.
Pero ¿quién se queda viendo eso? Eva. Dice la Biblia que lo vio, que vio el fruto, que era un árbol bueno, que era un árbol codiciable. Ya se queda observándolo, el pecado, se queda observando ahí ese fruto y lo ve como algo delicioso, como algo que no había fruto semejante en el Edén. Y como ella se queda codiciando ese fruto, toma y come de él. Y esa es la realidad de la vida del cristiano. El cristiano cae en pecado, pero porque codicia. Porque nadie está exento de tentaciones. Aún Cristo Jesús fue tentado. La Biblia dice que fue tentado en todo, pero ¿qué dice? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Nadie está exento de una tentación. Pero cuando usted esa tentación se queda mirándola, codiciándola, que es buena para su carne, que le puede traer placer y no se aparta de ella, es ahí cuando, hermanos, el pecado entra en su vida y usted, por más fuerte que se sienta en aquel momento, cae en pecado. Miren, son cosas que se llaman falta de diligencia, son cosas que se llaman negligencia, y por negligencia nosotros podemos perder la salvación. ¿Cuánto nos acordamos de la parábola de las 10 vírgenes? Las 5 vírgenes que se quedaron por fuera de las bodas fue ¿por qué? Por insensatas, por falta de diligencia. ¿Qué les costaba llenar sus lámparas de aceite en el momento preciso? Porque la diligencia también es hacer lo correcto en el momento preciso. Por no llenar sus lámparas de aceite en el momento preciso, miren todo lo que desencadenó eso. Tenían que ir allá el que vendía el aceite, y para cuando volvieron las puertas se habían cerrado. Y que a nosotros no nos pase lo mismo por falta de diligencia, que no nos tengamos que dar vueltas y vueltas por falta de diligencia. Qué importante es que en todo momento estemos revisando la forma en cómo estamos andando, la forma en cómo nos estamos conduciendo, y que tratemos cada día de vivir una vida santa y piadosa delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos deseamos ser diligentes cada día más? ¿Cuántos deseamos ser diligentes cada día más? Dígale: Señor, ayúdame a ser diligente. Dígale: Señor, ayúdame a ser diligente. Miremos en Hebreos. Vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 12. Perdón, Hebreos capítulo 2. Verso 1. ¿Qué dice? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Por tanto, es necesario que con más que Diligencia. digan conmigo, diligencia. Diligencia. Todos digan conmigo, diligencia. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Nos deslicemos. Dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Miren, hermanos, si no tenemos diligencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Porque la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Pero es un regalo que debemos de cuidar. ¿Cuántos lo creemos? Y debemos de cuidarlo con diligencia. Hay que ser diligentes. Hay que ser atentos a las acechanzas del diablo. Tenemos que ser más sabios que el enemigo. Tenemos que ser más audaces, más inteligentes que el diablo. Porque el diablo quiere dañar su vida. Y retomando la historia de Sansón, miramos, hermanos, que por falta de diligencia en el pueblo de los filisteos, dice que Sansón causó mucho daño más que lo que había causado en toda su vida. Y qué terrible sería escuchar de nosotros que volvamos atrás, que volvamos al mundo
por falta de diligencia, pues vamos a caer en pecado. Todos los que han vuelto atrás es porque les ha faltado diligencia. Hay muchos que se preguntan, no, yo quiero entrar al evangelio, pero me da miedo descarriarse. ¿Saben por qué vuelven atrás? Porque les falta diligencia, porque les falta amor. Pero hermanos, desde que haya amor hacia Cristo Jesús, que yo sé que lo tenemos, y haya diligencia, así vengan pruebas, luchas y dificultades, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todos los que vuelven atrás es porque les falta diligencia. Y si usted no quiere volver atrás, sea diligente. Si usted no quiere ir al infierno, sea diligente. Si usted quiere que su familia sea victoriosa, sea diligente. Si usted quiere que su vida sea prosperada, sea diligente. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, sea diligente. Si usted quiere ser salvo, hay que ser diligente. Para todo lo que sea, todo lo concerniente con la vida espiritual, necesitamos ser diligentes si queremos ver frutos en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creemos? ¿Cuánto lo creemos? Alabado sea el nombre de Jesús. Necesitamos ser diligentes en la oración. Necesitamos ser más consagrados. Mire que Pedro, cuando Jesús va a ir a la muerte, que están en Getsemaní, Jesús dice de una manera tan natural y tan simple: ustedes no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. Él lo pone como si fuera algo muy poquito, una hora. Como si eso fuera poquito, no como si fuera mucho, como si fuera algo poquito, como si orar una hora fuera lo mínimo. Y hay personas que en 5 minutos sienten que ya le han dicho todo al Señor. Sí, es verdad. Falta de diligencia, porque uno debe de aprender a orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay personas que ya llegan 5 minutos y se quedan, pero ¿qué más le digo al Señor? ¿Qué más? Y se levantan. Y Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, les dice: no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora. Una hora pedía al Señor y ellos no lo habían podido hacer. Entonces, mire que falta diligencia, consagración. El apóstol Pablo habla de que no presentemos nuestros miembros al servicio de la iniquidad. ¿Cuántas veces los cristianos se ven presentando sus miembros al servicio de la iniquidad? Nosotros no podemos patrocinar el pecado. Tenemos que vivir consagrados en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a leer el último versículo para terminar. Efesios, capítulo 5. Verso 14. Efesios capítulo 5, verso 14. ¿Qué dice? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Verso 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y el verso 16, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. Porque los días son como malos. Por tanto, no seáis, mire, insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Hermanos, miremos con diligencia. Amén. ¿Cómo estamos andando? No como necios, sino como sabios. Y quiero que en este momento haya ese espacio de reflexión para que usted, niño, joven, hermano, anciano que me escucha, revise su vida y mire en qué le ha faltado diligencia. Miremos con diligencia qué hemos andado, qué cosas que hemos dejado se han vuelto a levantar, en qué cosas nuevamente está empezando a crecer el cabello, qué cosas en nuestra vida están nuevamente volviendo a tomar fuerza que ya las habíamos dejado. La Biblia nos hace una recomendación: aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Eso se llama diligencia. Hermanos, aprovechemos mejor el tiempo. Dejemos tantas distracciones, hay muchas distracciones. Dejemos esas distracciones, hagámoslas a un lado y acerquémonos más a Dios.
Cantamos un coro que dice: no, a la distancia no. Acércate al altar, que allí es donde está el Señor. En oración, en la lectura de la Biblia, allí es donde están las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Así que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, nuestra purificación. Cada día debemos de purificarnos más, cada día debemos de crecer más, de ser más santos, de llenarnos más de Dios, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. ¿Cuántos alabamos a Dios? ¿Cuántos alabamos a Dios? Gloria a Dios. Y vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que siente que ese Sansón en su vida le ha comenzado a crecer nuevamente el cabello, que hay cosas que nuevamente han comenzado a tomar fuerza en su vida, vamos a meter a ese Sansón en esta hora en una barbería espiritual y le vamos a pasar la cero. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. ¿Saben por qué? Porque hay gente, pongan atención, hay gente que le gusta meterle la máquina a ese Sansón, pero se la dejan la 2, se la dejan la 3, porque están complacidos con el pecado. Pero aquí nosotros le vamos a meter la 0. Amén. Vamos a meterle la 0 al pecado, ¿sí o no? Vamos a raparle la cabeza al pecado. Vamos a cortar de raíz todo aquello que nos impide la comunicación, la intimidad con el Señor. Así que vamos a entrar en oración. No olvides suscribirte y darle me gusta para que esta palabra siga extendiéndose y restaurando vidas. Correo del cielo, un mensaje para el corazón.